Segunda de Timoteo 3:16 y 17 dice: Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos. A continuación, por los próximos 30 minutos, acompáñanos a escuchar su programa Declaración al Día, con el pastor Arturo Ríos, con temas fundamentales y edificantes que lo profundizarán al conocimiento de la palabra de Dios. Al concluir, daremos nuestra información en cómo usted puede comunicarse con nosotros si así lo deseare. Ahora, les presentamos Declaración al Día. Vamos a dar también nosotros inicio a lo que es la palabra de nuestro Dios, así que seguimos pidiéndoles de que nos presten su atención por los siguientes minutos. En el capítulo 4 del libro de Malaquías, versículo 1 en adelante, nos dice así: ¿Por qué aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa? Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo hago, ha dicho el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Creo que más que en ningún otro tiempo en este año pasado o en estos últimos años, así lo más exacto, nunca se ha hablado tanto de la venida del Señor Jesús como en estos tiempos. Pero es algo irónico que entre más se menciona y se habla de la venida del Señor Jesús, son pocos en los cuales captan, se perciben. Por lo regular, miramos esta actitud que ignoran el sonido de trompeta, ignoran la advertencia, ignoran el hecho de que el Señor Jesús ya viene. Leímos aquí en el versículo 1 del capítulo 4 de Malaquías: porque aquí viene el día. Ese día que viene es el mismo día de la venida del Señor Jesús. Pero sin embargo, aquí comienza Malaquías hablando de un día que viene, no un día de holganza, no un día de satisfacción, no un día de alegría, no un día de felicidad, sino que comienza declarando que viene el día ardiente, ardiente como un horno. Entonces, ¿cuál es ese día? Ese día es el día donde el Señor Jesús viene, o como menciona en el versículo 6, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Ese es el mismo día, es el día de la venida de nuestro Señor Jesús, donde el Señor tenga de manifestarse con los ángeles de su potencia en llama de fuego. Es el mismo día de la resurrección de los santos, pero también es el mismo día donde el Señor trae juicio, donde el Señor Jesús también en su manifestación traerá también vergüenza y confusión perpetua. Pero el punto aquí donde queremos hacer enfoque es donde quienes se están apercibiendo, quienes están oyendo en sí con entendimiento el mensaje que se ha estado anunciando, no solamente por un medio, sino por todos los medios. Se ha estado anunciando que la venida del Señor Jesús ya es eminente. Aún al principio leemos en la palabra de nuestro Dios que hay aquellos en los cuales expresaron diciendo:
desde que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen igual. Y esa actitud se sigue mirando, pero lamentablemente que en aquel entonces, dentro de lo que era la iglesia del Señor, era un remanente pequeño el que podríamos señalar que expresaba de esa manera, o que se comportaba en una manera como que en realidad ya había menguado en ellos la fe, porque esperaban que el Señor Jesús en un instante se hubiese de manifestarse. Pero en el pasar los años se fueron dando cuenta y se fueron decepcionando a sí mismos, porque su entrega no fue genuina a nuestro Dios. Su entrega no produjo consistencia, perseverancia, tolerancia, fe. Y rápido dejaron de ser fervientes en su devoción a Dios. Pero el apóstol Pablo también nos dice de que el día del Señor Jesús ya está más cerca que el día que nosotros creímos. Pero ¿cuántas ocasiones no hemos oído en el transcurso de los años de mi parte? Muchas veces, en muchas ocasiones y con diferentes ministradores de la palabra de nuestro Dios, en los cuales hemos oído una y otra vez que la venida del Señor Jesús ya es eminente, que el fin del tiempo ya se acerca. Pero desde que tengo uso de razón, unos 30 años hacia atrás, donde comencé a oír la palabra de nuestro Dios y se nos empezó a anunciar el mensaje de la venida del Señor Jesús. Han pasado los años y me he dado cuenta de que son pocos los que han permanecido fieles al entendido de que en realidad han creído en sus corazones que la venida del Señor Jesús ya es eminente. La comenzamos a oír desde ese entonces y hasta el tiempo presente seguimos escuchándola, y aún yo mismo sigo anunciando y declarando de que la venida del Señor Jesús ya es eminente. En aquellos entonces oíamos por los acontecimientos, por los diferentes sucesos, empezando con lo que era la guerra del Golfo, lo cual trajo un cambio drástico, especialmente en el Medio Oriente. Miramos la caída de la Unión Soviética a los fines del 89, en los años 90, la desintegración de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, y luego después miramos también la unificación de la Unión Europea. Y todos estos acontecimientos marcaban como de un suceso portentoso que tendría de muy pronto manifestarse. Miramos poco a poco cómo se fue engrandeciendo China, un país comunista, un país rojo, donde la libertad religiosa es muy limitada. Y es algo irónico porque si hay un lugar donde se han reproducido más Biblias, es en el país de China. China es el país número 1 en la reproducción de Biblias. Podemos encontrar Biblias desde más caras hasta más baratas, hasta Biblias que se pueden comprar de $1. Pero todo esto hecho en China. O sea que es algo irónico porque es un país comunista donde, vuelvo a repetir, la religión es muy y solamente en ciertas áreas con muchas restricciones del gobierno. No es algo que podemos señalar como lo miramos en estas partes del mundo donde tenemos toda la libertad de expresión en cuestión de religión, de la palabra de nuestro Dios. Pero hemos mirado cómo se ha agigantado este país de China. Pero sin embargo también en este tiempo hemos estado ya mirando la decaída de esta gran nación, o sea, el país de los Estados Unidos, que más de 250 años en los cuales ha permanecido en la democracia, que es uno de los países que con un sistema de gobierno en estos últimos siglos que ha permanecido con más tiempo. El país de los Estados Unidos, pero sin embargo también un país en el cual miramos en la misma expresión de su dinero que declaran en Dios confiamos, porque es un país que fue formado precisamente buscando libertad religiosa.
Pero sin embargo, para estos años hemos mirado una decaída, no solamente en el sentido económico, pero más que todo en el sentido moral, de la moralidad. Se ha corrompido la nación. ¿Y qué podríamos señalar con claridad? También en lo que tiene que ver con el aspecto religioso, donde ya no hay vocación hacia Dios. La religión solamente se ha tomado ya como algo del pasado, algo de los viejos, donde las juventudes que se han levantado no tienen en sí conocimiento de lo que es una relación íntegra con Dios. Pero ahora recalco de que Dios siempre ha tenido un remanente fiel. Pero sin embargo estamos viendo la decaída de este país, que a la misma vez también junto con otros países han sido usados por Dios para la evangelización a nivel mundial. Miramos los países de Centroamérica o Sudamérica, donde la mayoría de los que son respaldados o son evangelizados en diferentes tiempos, diferentes décadas por movimientos americanos. Y no nomás está lo que es América, especialmente lo que es México. La mayoría de las gentes que han llegado a evangelizar al país de México, especialmente los años después de la guerra civil en México, de la Revolución Mexicana, en los años 30, los 40, los 50, donde a un inicio ya para los 90, miramos que alcanzó a cubrir una gran parte de la evangelización de la palabra de Dios en México. Y para este tiempo ya podemos encontrar diferentes grupos, como comúnmente se les llama, protestantes o evangélicos en diferentes partes de México, aún en pueblos pequeños. Algo que no existía aún ni siquiera en los 80s. Pero que estamos viendo ahora que el país está decaída. No podemos ignorar el hecho que está decaída. Y sin ignorar el hecho de que también lo que estamos presentando en este tiempo presente, la división que hay dentro del Congreso, la división que hay aún en este día en el Senado, en lo que tiene que ver con la política, los grupos diferentes que se han levantado aquí por las sediciones raciales que hay aquí en el país de Estados Unidos, también los conflictos culturales. ¿Cuántas cosas podríamos nosotros estar enumerando de la situación que está aquí en el país? Pero todo esto debe de despertarnos para darnos cuenta de que viene el día ardiente como un horno, sin descartar ni siquiera por un instante la situación que prevalece en la nación de Israel, en el pueblo en el cual Dios quiso llamar. Dios fue el que escoge a quien Él le place escoger, y no porque es bueno o porque se lo merecen, simplemente por la elección son muy amados. Dios los escogió y eso basta. Entonces, la situación, digo esto por cuestión de que también hay aquellos en los cuales anuncian fervientemente que el pueblo judío ya es un pueblo desechado por Dios, porque ciertamente se declara, aunque es falso, que ellos crucificaron a Cristo. Y bajo esa expresión, por los siglos trajo bastante persecución hacia el pueblo de Israel, al pueblo judío. Pero en este tiempo, en lo que tiene que ver con los cumplimientos de la palabra de nuestro Dios de estos últimos tiempos, no debemos ni podemos desenfocarnos de la nación de Israel, del pueblo judío. Entre las profecías del último tiempo que se han cumplido en el pueblo, comenzando primeramente con el establecimiento del pueblo judío en el año de 1948, declarado por las Naciones Unidas como un miembro más entre la familia de las naciones de la tierra, y así nació la nación del pueblo judío después del Holocausto. Pero luego después también miramos el establecimiento del pueblo judío, pero después también miramos la unificación de Jerusalén, la ciudad amada.
ahora en control del pueblo judío, también al cumplimiento de lo dicho por la palabra de nuestro Dios, que declaró el Señor Jesús que Jerusalén iba a ser aullada de las gentes hasta que el tiempo de las gentes se cumpliese, y ya se cumplió el tiempo de que las gentes tuviesen de aullar o de controlar Jerusalén, y ahora ha pasado ya desde el año 1967 con sus dueños originales, con el pueblo judío, el pueblo de Israel. ¿Y qué estamos viendo en una declaración por los acontecimientos que miramos alrededor de la nación de Israel? De lo dicho por el apóstol Pablo en la primera de Tesalonicenses capítulo 5, menciona que cuando ellos, o sea el pueblo judío, digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción de repente. Porque nadie, ninguna otra raza anhela más la paz como el pueblo judío, porque la historia da razón que ha sido un pueblo perseguido y se ha intentado la aniquilación en diferentes siglos. Con esto último de los acontecimientos de lo que sucedió con el pueblo judío en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, del año 39 al 45, donde se llevó el horripilante holocausto, en lo cual no deberemos nosotros nunca de olvidarnos y traerlo siempre a la memoria, porque eso nos confirma hasta dónde puede caer el hombre en cuestión de odio, de destrucción, de aborrecimiento y de acciones aún macabras en contra de otras razas, especialmente como lo miramos con el pueblo judío en el tiempo del holocausto. Pero anhelan, pero miramos que las naciones de alrededor, las naciones árabes, han buscado desde su establecimiento como una nación su destrucción. Pero no nomás son las naciones árabes, sino que aún también las expresiones antiseméticas que han surgido de una manera fuertísimas en los países europeos y aún otros países en los cuales no queremos dedicar tiempo en estar elaborando sobre ello. Pero está ya muy palpable el antisemitismo y se está preparando el terreno para lo más horripilante que viene sobre el pueblo de Israel. En este año pasado, por primera vez, desde su establecimiento como una nación, el pueblo de Israel tuvo de tener tratados de paz con 4 naciones árabes en las cuales nunca se creyó que se pudiese llegar. Y el pueblo, anhelando y deseando tener paz, creen que esta es la forma de tener paz. Pero la paz no la va a traer ningún líder de la tierra. No se las iba a traer el presidente Donald Trump ni ningún otro líder político de alguna nación en la tierra. La paz la va a traer el príncipe de paz, nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, al pueblo de Israel y también a su iglesia. Entonces podemos señalar diferentes acontecimientos proféticos en los cuales nos están gritando, advirtiendo que viene el día ardiente como un horno. Estamos viviendo en situaciones difíciles, pero sin embargo no podemos mirar ese despertamiento que debe de haber en el pueblo, que con clamor debe de buscar con ansiedad más la presencia de nuestro Dios, preocuparse más por su salvación, con temor y temblor, buscando en cómo agradar a Dios, buscando qué hacer para servir a nuestro Dios, cómo compartir el mensaje de salvación, en lo cual también se nos está terminando el tiempo de seguir siendo administradores de las buenas nuevas. ¿Cuántas cosas deberíamos de estarnos ocupando? Porque estamos conscientes y nos damos cuenta de que viene el día ardiente, pero ese día ardiente no es nada en lo cual podamos considerarlo que traiga gozo o alegría a aquellos de los cuales en parte estamos entendidos de ello, porque va a ser un día horrorífico. Ahí nos dice la Escritura, ahí aún gritará el valiente, ahí dirán que gritarán a las piedras, a las rocas, caigan sobre nosotros y cúbranos del que está sentado en el trono, porque en la segunda manifestación de nuestro Señor Jesús en gloria no viene como el Cordero,
Ya no viene como el hombre experimentado en quebrantamiento. No, ya no viene ahora como el sacerdote o el abogado. Ahora viene como el juez. Viene con poder y gloria. Viene a traer juicio a las naciones de la tierra. Por eso Pablo declara una expresión que es importante que nosotros la consideremos, porque en la mente estamos conscientes de que Dios es amor y su amor es profundo, inmenso su amor, incomprensible para la mente humana e imposible que lo podamos captar con nuestro corazón humano. Ese amor inmenso y profundo de Dios hacia nosotros, pero también es fuego consumidor, y Pablo menciona y declara que horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Y lo horrorífico de Dios se va a declarar y se va a manifestar para muchos en aquel día como dice la expresión, como un horno ardiente, porque viene el Señor. Y ese día ya está cerca. Lo que nosotros debemos de hacer es creer a la palabra. Fijémonos lo que está pasando a nuestro alrededor. Confirmémonos más a nosotros mismos y procurémonos por andar más con temor y temblor delante de la presencia de nuestro Señor Jesús, porque aquí el día viene. Gracias por su amable sintonía. Puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos 831-386-9112 o al 831-297-0879. De igual manera, puede visitarnos en nuestro sitio web www.radioresplandecer.com. Le invitamos a que descargue nuestra aplicación radial en los medios de Android y iPhone bajo el nombre Resplandecer. De antemano, gracias por escuchar su programa Declaración al Día con el pastor Arturo Ríos.